Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en este podcast de UTIPEC, trayendo temas de gran relevancia para no solamente nuestros afiliados, sino sus familias, sus amigos, sus vecinos, para el país. Porque como nunca hoy los colombianos, los trabajadores colombianos tenemos mucho que decir, mucho que entender y sobre todo mucho en qué comprometernos para poder rescatar nuestro país, para poder reactivarlo de manera oportuna y efectiva, para poder ofrecerle un presente y un futuro a las nuevas generaciones. Y hoy me acompaña, como no es la excepción, un invitado de grandes quilates. Él es un abogado con amplia experiencia en el sector minero, particularmente en la minería de oro, y hace ya un buen tiempo viene liderando un proyecto llamado Ultraminercol. Me acompaña alguien que viene también expandiendo el espíritu del nuevo sindicalismo ahora en el sector de la minería también. Diego Andrés Ramírez. Diego, gracias por estar con nosotros. Alejandro, muchas gracias por invitarme a este espacio en el cual yo creo que estamos llevando verdades que necesita el país. Especialmente en el sector minero que tú comentas, pienso que se han tejido tantas historias y tanto temor de la gente frente a una actividad que la vemos presente en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en todos los lugares que estamos, está presente la minería, en el desarrollo, en la fundación del país. Y sin embargo, es una industria que tristemente ha sido reprimida. Y tal vez lo que decíamos fuera de cámaras. Yo te comentaba, aquí lo que necesitamos siempre es regulación, no prohibición. Pero por años y más ahora, venimos viviendo un ambiente represivo en el cual hay mucha gente perjudicada y necesitamos programas como estos para llevar verdades. Y empecemos por ahí, Diego, porque muchas de las personas que hoy nos siguen están preocupadas porque ha habido una narrativa que dice que la minería destruye el ambiente, que la minería depreda el ambiente. Y yo quisiera entonces hablar, por un lado, de cuánto de cierto tiene esto y que conectemos eso también con la importancia de la minería. Porque es fácil decir, no, es que la minería no es buena, no, pero ¿y podemos vivir sin los minerales que producimos en esta actividad? Sí, empezando por ahí, vamos a hablar. La minería está presente en todas las actividades diarias. No podríamos ni bañarnos los dientes sin minería, hablando de flúor. No podríamos tener edificios, No habría cemento. no habría cemento, no habrían computadores. Entonces, realmente, la minería siempre está en toda actividad humana. Pero sabemos que toda actividad humana tiene un impacto. La minería no es ajena a tener un impacto sobre la naturaleza, sobre los recursos naturales. Pero la buena noticia siempre es que la minería que está regulada en Colombia y en el mundo entero tiene una reparación ambiental. Inclusive tiene cuotas más altas. Es decir, recupera zonas aún mayores de las que intervino. Y esa minería siempre deja una riqueza, siempre deja un plus en las comunidades donde pasa. ¿Qué sucede en Colombia entera? Cuando se prohíbe un proyecto de zonas como las que tú mencionaste, auríferas, siempre que no puede hacerse la minería legal con restauración ambiental, con licenciamiento, sucede que la minería ilegal hace de las suyas. Pero entonces, antes de entrar a ese tema, yo quiero puntualizar algo. Primero, no podemos prescindir de la minería, porque si prescindimos de la minería, simplemente lo que vamos es a deteriorar la calidad de vida de los seres humanos. Lo que vamos a tener es una imposibilidad de acceder a los materiales básicos para la construcción, por ejemplo, que es uno de los sectores más importantes de la economía colombiana, que no solamente atiende una necesidad real de la gente de poder tener una vivienda, de poder tener una oficina, de tener estos espacios, sino que además genera muchísimo empleo, que genera un encadenamiento productivo con otros sectores de la economía. Eso no se podría cumplir porque sin cemento, sin hierro, sin nada de esas cosas se puede construir. Pero además de eso, ya lo mencionabas también, no son solamente esos minerales, sino por ejemplo, en elementos de cuidado personal como el dentrífico, por ejemplo, el cobre para los computadores. En toda actividad humana, necesitamos la minería, eso sí o sí. Y por el otro lado, entiendo también que puede estar sucediendo
que como en toda actividad humana, claro, hay unas afectaciones, hay un impacto ambiental, como se llama técnicamente, pero que cuando la actividad se hace de manera correcta, esos impactos no solamente se mitigan, se minimizan, se compensan cuando son inevitables, sino que además como que hay un sobrepago, es decir, una recuperación de otras zonas no afectadas por minería que también se benefician cuando se desarrolla la minería. Además que la minería misma genera empleo, genera encadenamiento productivo, genera regalías, genera beneficios para todos los colombianos. Hasta ahí, digamos que yo creo que a todos nos queda claro esa explicación. Pero entonces estamos entrando a que pareciera que hay una forma de hacer minería correctamente y hay otra que no es correcta, pero que además las señales que da el Estado colombiano hoy favorecen a la que no es correcta. ¿Estoy entendiendo bien? Es correcto. Fíjate que el licenciamiento ambiental en Colombia yo creo que es de los más estrictos en el mundo entero. Es decir, nuestra legislación ambiental es absolutamente estricta con estas actividades, pero va aún más lejos. En oportunidades impone obligaciones ambientales más allá de lo que se puede inclusive compensar o realizar. Entonces, parece que el mensaje que manda el Estado constantemente es no hagan minería. Al no hacer minería, yo sé que hay gente en las ciudades que de pronto le parece bien y celebra, uy, se prohibió un proyecto minero. Hay varios proyectos auríferos mineros en Colombia de gran escala que se han prohibido. Pero la mala noticia es que en esas zonas la minería no se detiene. Se detiene el licenciamiento, se detienen los proyectos legales, pero la minería no. Entonces, cuando uno va a esas zonas, siguen siendo deterioradas por una minería, alguna criminal, que inclusive utiliza retroexcavadoras gigantes que no son pequeños mineros, y también una minería artesanal, que de pronto no tiene licenciamiento, pero que requiere, eso sí, el apoyo del Estado para que esas familias, pequeños mineros que viven de esa actividad, puedan legalizarse. Pero efectivamente hay una minería que está destruyendo nuestras zonas. Yo te digo, Alejandro, trabajé 7 años en un proyecto minero en la Amazonía colombiana. Y aquí los ministros de ambiente de la época se felicitaban porque se había prohibido la actividad. Yo les decía, si ustedes fueran a esas zonas, no estarían tan felices, porque esas zonas día a día se están deteriorando y las bandas criminales siguen creciendo. Por ejemplo, increíblemente, como en zonas como parques naturales, se hace minería ilegal. Entonces, zonas que aparentemente son protegidas por el abandono, porque es que el Estado piensa o profesa que dejar una zona sin ningún tipo de actividad es protegerla. Y no es así. Al contrario, es entregársela a los ilegales. Exacto. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque muchas veces nos influencian y nos dicen, no, es que es bueno que se genere la reserva y esto, pero en últimas lo que se termina beneficiando es a la ilegalidad. Es por eso que si es necesario el recurso que está ahí, lo más inteligente, lo más sabio es desarrollarlo desde la formalidad, desde la legalidad, pudiendo hacerle el control, porque es que claro, a esas bandas criminales, ¿quién va y les pide licencia ambiental? ¿Quién les exige el respeto por los derechos laborales? ¿Quién les puede exigir que no contaminen el ambiente? Nadie, porque precisamente lo que ha hecho el Estado, probablemente hasta de buena fe en algún momento, pero de manera ingenua y bastante incorrecta, es brindarles un espacio en el que ellos pueden hacer eso sin ningún control. Exactamente. Y sí, yo creo que hay que llevar esta verdad. A mí me gusta hablar esto con jóvenes, con familias, con personas que están en las grandes ciudades y que celebran ese tipo de prohibición de esta actividad tan noble para el país, porque el crecimiento del país depende en gran parte de la minería. Y recordaba algún video en el cual estábamos en un edificio como este y se le pregunta al productor qué pasaría si en este lugar no hubiera minería. Y la verdad es que todos quedaríamos en el aire. O sea, todo se acabaría lo que está a nuestro alrededor y no podemos vivir esa vida primitiva. No podemos regresar, no hay manera de hacerlo, Alejandro. De acuerdo. O sea, tenemos que seguir adelante, pero siempre en proyectos que sean responsables, proyectos que puedan proveer al país, aparte del recurso minero, una plusvalía de tipo ambiental. Claro. Y yo sí creo que hay que hacer este llamado a salir de lo que uno podría llamar esa
falsa conciencia ambiental, que llega a ser hasta una contradicción moral, porque claro, uno probablemente dedicado a otro sector de la economía, que en teoría no está directamente influenciado por la minería, dice que acaben eso para proteger el ambiente, pero no se da cuenta que en la casa donde vive requirió elementos minerales que fueron desarrollados por minería para ser construida, pero se le olvida que el vehículo en el que se mueve tiene unas partes metálicas que surgen del aprovechamiento de unos recursos minerales, que utiliza elementos electrónicos que son intensivos en el uso de minerales. Entonces hay que salir de ese error, de alguna manera. Otra vez digo, puede ser ingenuo en algunos casos, pero a veces llega a ser de verdad una contradicción moral en la que uno está diciendo, sí, acaben con eso, pero soy usuario y dependo de eso. Yo creo que definitivamente el país necesita los recursos, pero además necesita todo el alimento hacia el sistema económico que genera este tipo de proyectos. Pero bueno, digamos que hasta aquí hemos entendido claramente que se necesita minería, que además esa minería trae muchos beneficios más allá que el disponer de los minerales directamente, que hay varias formas de hacer la minería, una que es correcta, una que es controlada, una que compensa los impactos que genera, una que se hace bien y otra que lastimosamente es la que se fomenta cuando hay una persecución a la actividad minera. Pero hablemos un poco más de casos concretos. Hoy en día, ¿cómo se ve materializado la persecución sobre la minería? ¿Qué son las cosas más graves que están pasando en el sector minero colombiano? Bueno, mira, eso me recuerda a unos amigos con los que estamos trabajando de la mano, estamos apoyando, que están alrededor de un grupo que se llama Voces del Carbón. Y hoy día nuestro grupo de Voces del Carbón está en peligro, sobre todo la explotación, la exploración, porque hay un decreto nefasto que es el 0949 del 2025 y no vas a creer lo que hizo: prohibir la exportación de nuestro carbón a el Estado de Israel, argumentando razones humanitarias. Primero que todo, la industria no puede ser instrumentalizada bajo ideologías políticas, Alejandro. Entonces no podríamos exportar flores a un país que, no sé, no sea católico. No podríamos exportar un material de construcción a un país que tenga un régimen diferente al de nosotros. No, la economía debe tener criterios serios para manejarlos. Son 400.000 familias las que dependen del carbón en Colombia. Ese carbón en Colombia es el 2.5% del Producto Interno Bruto. Prohibir su exportación a un estado como Israel, que gran parte del recurso llega allá, es una salvajada, Alejandro. Nosotros estamos oponiéndonos a que de esa manera se instrumentalice una industria que le ha traído tanto progreso a departamentos como La Guajira, como Antioquia, como Boyacá. Entonces no puede ser posible que bajo este gobierno estemos mirando con la lupa lo que vamos a exportar de acuerdo a la ideología política de un país. No, tenemos que tomar posiciones serias en aspectos económicos y estratégicos para el país. UTIPEC, por supuesto, también está apoyando a nuestros amigos de Voces del Carbón, el departamento del Cesar, el departamento de La Guajira, unidos, reclamando la derogatoria de este decreto que pone en grave riesgo la industria de esos departamentos y indudablemente al país, porque es que el prohibir estas exportaciones genera un deterioro en la posibilidad de colocación en el mercado internacional de la producción y eso por supuesto desincentiva las inversiones y eso a su vez entonces reduce el empleo, reduce las posibilidades de adquirir bienes y servicios en la región. Por lo tanto, estamos del lado de los trabajadores, de los empresarios de la industria del carbón en Colombia que están reclamando esto. Pero además, como tú lo dices, Diego, es muy cierto. No es posible que el cinismo propio del gobierno, que respalda al régimen funesto, ilegal, que desgobierna o más bien destruye a nuestra vecina República de Venezuela, ahora cuestione unas acciones legítimas de un Estado democrático, de un Estado claramente establecido, responsable, que previene
un genocidio que le han anunciado todos sus enemigos locales y que claramente detrás de esto ha estado este grupo terrorista de Hamás. Pero dicho todo esto, definitivamente lo que hay que entender es que cuando se toma esa decisión, que a mí me parece que es un claro pretexto, no se está afectando a Israel, porque es que resulta que en el mundo hay otros productores de carbón. Total. Realmente Australia es quizá el más importante productor de carbón en el mundo que va a llenar ese cupo de mercado. Sin embargo, el daño se le está haciendo es a los colombianos, a los trabajadores del Cesar y La Guajira, a aquellos comerciantes que viven de suministrar bienes y servicios a la industria y a los trabajadores que trabajan en esa industria. Se le hace al país que se le reduce la posibilidad de percibir regalías, de generar mayores recursos en un país que además está en un déficit fiscal absurdo, descontrolado, donde el Estado lo que ha estado es endeudando más al país con unas obligaciones sociales que no tiene cómo pagar. Y en ese sentido sí tenemos entonces que reconocer cómo el ataque a la minería está afectando al país en general. Claro. Y mira, Alejandro, el mundo al revés. El Estado debería enfocarse en perseguir la minería criminal y no lo está haciendo. Está dejando grandes zonas. Es el momento de mayor producción de cocaína en Colombia, ¿no? El momento récord en toda la historia. Eso no lo estamos atacando. Y segundo, esto es muy chistoso desde el punto de vista legal y ridículo. Se está invocando derechos fundamentales para prohibir las exportaciones a Israel. Y yo digo, ¿y dónde están los derechos fundamentales de nuestra gente? De nuestros niños. El derecho al trabajo, el derecho a la vida, al mínimo vital, todas estas cosas. Es decir, estamos en el gobierno que gobierna las galaxias, pero no estamos haciendo nada en Colombia. Es decir, queremos gobernar las estrellas, como dice aquel filósofo que habla precisamente de todo lo que quiere hacer menos en su propio país. Así es, así es. Y bueno, cosas como lo que está pasando hoy en el Cesar y La Guajira con este decreto, las disposiciones que se han ido tomando para ampliar esas zonas de reserva, tanto en el tema minero como incluso en otras actividades industriales y productivas, no hacen más que generar santuarios para la ilegalidad y definitivamente autocumplirse aquellos vaticinios de riesgo que hablan de que la minería contamina, de que la minería destruye, por supuesto, la criminal y sin control, eso lo logra. Pero yo también no quisiera irme sin hablar un poco cuál alternativa hay para esos pequeños mineros, que son mineros pues que seguramente podría decirse que están en la ilegalidad porque pues no tienen formalizada su actividad y cosas pero que no lo hacen, digamos, con esa, ni en esa dimensión, ni con esa característica criminal que sí lo hacen las bandas, los grupos al margen de la ley, y que son familias que además históricamente, desde sus padres, sus abuelos, vienen desarrollando esta actividad en las regiones. ¿Cuál es la respuesta para darles? Porque también muchos se quejan de que hay como un blanco y negro, entonces toda la minería tiene que ser desarrollada por lo que llaman la megaminería, las grandes empresas que estamos de acuerdo, rinden cuentas, que pueden ser controladas, que además no solamente son supervisadas por normas locales, sino a nivel global, pero no todos los que no son ellos pueden ser catalogados como en el mismo criterio de la minería criminal que tanto daño le hace al país. ¿Qué hacer ahí? Sí, claro. Está esa minería que tú comentas, artesanal, esa minería tradicional de familias, esa pequeña minería que realmente sí requiere un apoyo decidido del Estado, requiere procesos de legalización, procesos de capacitación, que ese minero que hoy está trabajando en pro de su familia y que realmente su daño ambiental es mínimo, pero necesita ese apoyo decidido. Y tristemente aquí han habido procesos de legalización, Alejandro, pero muchos han fracasado, o si no por decir la gran mayoría, todos. Lo que se requiere es una acción decidida, una acción realmente
con tecnología, con personas que estén capacitadas. Hay que despolitizar mucho los entes gubernamentales que trabajan con la minería, que haya mucha gente de corte técnico y que podamos hacerlo. Y desde Ultraminercol, ya dando una respuesta, pues pensamos siempre en que lo importante es la persona, lo importante es su familia. Y por eso nace este proyecto. Este proyecto nace, como se mencionó al principio, de ese sindicalismo alternativo, de ese espíritu del nuevo sindicalismo, en el cual lo que queremos es congregar a toda la comunidad minera bajo un pensamiento en el cual no esté bajo una lucha de clases, no esté en contra de su empresa, ¿sí? donde genera unos recursos, donde genera un sueldo, donde se genera un empleo digno, sino que a través de la unión de nuestro sindicato de Ultraminercol podamos ayudar en procesos como los que tú dices, de legalización, y que tenga una visión diferente del trabajador minero, que pueda tener un apoyo en una organización donde pueda encontrar respaldo a sus intereses. Y así como ha habido una respuesta de UTIPEC en el sector de hidrocarburos, con una visión totalmente de los sindicatos y que ha podido construir, que podamos construir industria y empresa en el sector minero. Muy bien, Diego, pues esto me parece muy interesante, pero entonces yo quisiera también un poco apelar a la experiencia que tuviste allí en el Baupés y a otras experiencias que he escuchado en el sector minero, donde es posible una articulación entre las grandes empresas mineras que pueden ser, digamos, beneficiarias de unos contratos en unas áreas importantes, en donde hay hoy día desarrollos mineros artesanales y que no se trata de venir a simplemente quitarlos de ahí, sino más bien establecer unas alianzas que les permitan al pequeño minero no perder su vocación de pequeño empresario, sino mantenerse activo, recibiendo de alguna manera un apadrinamiento en temas tecnológicos, probablemente económicos también, para desarrollar en mejores condiciones la actividad y volverse, digamos así, como un aliado del gran proyecto que con unas economías de escala pueden darle mayores beneficios a las dos partes. Sí, yo creo que aquí lo que hay es una gran alianza cuando llega una empresa, y lo viví, como tú dices, en el departamento del Baupés, porque con el minero tradicional que está ahí presente en la zona, efectivamente se hacen alianzas y se hicieron en su momento para ayudarle a desarrollar su actividad. Se trae tecnología de punta, tecnología limpia, y se puede hacer un traslado de ese conocimiento a ese trabajador. Y te digo una cosa, no solamente con los mineros que están muchas veces asociados en la zona, sino también con las autoridades locales, por ejemplo, con las autoridades ambientales, que han tenido un gran problema en el control de las zonas y en el cumplimiento de esas cuotas ambientales que hablamos deben tener los proyectos. Entonces, en eso se le ayuda al minero que está ahí en la zona, que no sabe cómo hacerlo. Se le explica cómo puede hacer un licenciamiento ambiental, cómo puede aprovechar los recursos, talas reguladas. Es decir, y a las alcaldías en su momento también se les prestó ese tipo de alianza y las zonas se hacen más gobernables porque la minería empieza a ser más amable. Esa minería en esas zonas empieza a beneficiar al colegio, a la biblioteca. Se hacen programas conjuntos, sociales. Y no solo en el Baupés, ha sucedido en Santander, ha sucedido en Tolima. Es decir, esos proyectos auríferos siempre tienen ese valor adicional para la comunidad, para la sociedad. Siempre dejan algo. Entonces, sí, importantísimo, esas alianzas, se va con ese ánimo, y las comunidades, Alejandro, esperan ese tipo de empresas que van a dejar una riqueza posterior inclusive al proyecto, que así debe ser. Claro, claro, y es que es evidente que cuando la aproximación que se tiene no es la de la rapiña, no es la del conflicto de clases, como tú lo mencionabas previamente, sino la de la cooperación, la de la generación de mayor valor, claro que se alcanzan esas alianzas que se están mencionando aquí, que son muy virtuosas, porque se logra una normalización, vamos a decir, una formalización de la actividad del pequeño minero, evitando los impactos ambientales que puede generar esa informalidad, garantizando
por ejemplo, el pago de las regalías de toda la actividad que se desarrolla, del beneficio para toda la sociedad colombiana, pero al mismo tiempo se hace una mejor articulación en donde el proyecto más grande, el de la empresa internacional, que tiene un gran músculo financiero, que tiene un músculo tecnológico, pues se hace más viable porque se logra de alguna manera lo que tanto llaman esa licencia social porque trae beneficios para todos allí. Pero desde allí entonces yo quiero también terminar un poco llamando la atención de lo que deben hacer los trabajadores. Porque, digamos, todo esto suena muy bien, pero está en este mismo momento en comentarios, puesto a comentarios, un proyecto de decreto que pretende cambiar la modalidad de negociación colectiva en Colombia. Ese proyecto de decreto, para hacerlo bien sencillo para todos nuestros seguidores, lo que hace es cambiar la posibilidad de que ya no se pongan pliegos de peticiones a las empresas por parte de los sindicatos, sino que los sindicatos más representativos de cada sector pueden poner pliegos por sectores y se hacen negociaciones por sectores. Y eso llevaría a una convención colectiva que aplica a todo el sector. Pero eso tiene grandes peligros, porque, por ejemplo, en actividades tan, vamos a decirlo, diversas, como puede ser la minería, es que una cosa es la minería de oro, otra es la minería de carbón, otra es la minería de materiales de calizas, de mármol, incluso de materiales de arrastre para la construcción de vías y para la construcción. Son minerías distintas en términos de su estructura de negocio y por tanto de sus capacidades. Si se trata de meter todo dentro de una convención, pues realmente sería muy grave. Pues para eso existe la legislación laboral y para eso hay unos mínimos legales. Pero como la negociación colectiva es para obtener unos beneficios extralegales, ahí es donde creo yo que puede haber unos riesgos enormes. Pero además de eso, aquí hay un peligro muy grave. Y es que en ausencia de participación de la inmensa mayoría de los trabajadores mineros en Colombia, que probablemente no están afiliados a organizaciones sindicales, aquellos que sí ostenten esa representación, así sean la minoría, van a imponer esa negociación y al final todos los trabajadores del respectivo sector, no solo del minero, sino de cualquier sector de la economía donde se den esas negociaciones, van a terminar teniendo que pagarle al sindicato o a los sindicatos que hicieron esa negociación colectiva un beneficio una cuota por beneficio convencional. Eso nos llama a despertar a los trabajadores, en este caso del sector minero. ¿Cuál es el llamado que podríamos hacerles? Alejandro, realmente a mí me gustan ese tipo de preguntas porque son visionarias. Tú estás avisando de una situación que se va a presentar con ese esperpento jurídico, porque realmente siempre estamos abogando por darle voz a los que no tienen voz. Aquí es totalmente quitarle la oportunidad a esa pequeña comunidad o gran comunidad minera que somos de no poder llevar nuestras inquietudes, nuestras propuestas, sino que, por decirlo de alguna manera, unos cacaos son los que van a llevar la inquietud del pequeño minero y no de todos los sectores como tú lo dices. Eso no podemos permitirlo. O sea, aquí derecho fundamental, el derecho a la asociación, el derecho a la libre asociación sindical, tenemos que defenderlo. Y esa voz del pequeño minero que nos está escuchando tiene que ser escuchada a través de una organización como Ultraminercol. Nosotros queremos llevar la voz en todo el sector minero, ser portavoces precisamente de que la voz del pequeño minero vale, de que esa gran mayoría de personas que viven de esta actividad no puede ser representados por unos pocos que llevan sus propios intereses. Y en ese sentido, nuestra filosofía sindical es la mediación, la conciliación. Fíjate que en el sector minero hay algo que sucedía también mucho en hidrocarburos. Siempre el paro, siempre el bloqueo, que termina perjudicando la economía de la persona que dijimos justamente, de la pequeña minería. Entonces, queremos ser una voz fuerte, una voz que podamos afiliar la gran mayoría de trabajadores mineros a lo largo del país, que no están sindicalizados, que en este momento están solos, están prácticamente
peleando una batalla contra un Goliat, porque es el Estado contra ellos, son a veces algunas empresas contra ellos, los grupos criminales en contra de ellos, y nosotros queremos ser esa voz de ese pequeño minero al cual podamos ser portavoces de sus inquietudes y que podamos tener representatividad. ¿Qué necesitamos para eso? Que la gran mayoría del trabajador minero que nos escucha se afilie a Ultraminercol y que nos vea como una alternativa válida para llevar sus inquietudes. Muy bien, bueno, ustedes lo han escuchado, hemos tenido aquí a Diego Andrés Ramírez, presidente de Ultraminercol, una organización sindical de industria del sector minero, no solamente del sector de oro, no solamente de los pequeños mineros, realmente es una organización sindical de la industria minera en Colombia y que por lo tanto, como él lo dice, es un vehículo, es un canal para que los trabajadores mineros del país puedan encontrar allí una verdadera representación, una que no pone en riesgo su fuente de empleo, una que no ataca la minería, que es al final la fuente de empleo de cada uno de ustedes. Y por supuesto, yo creo que también es válida la invitación. Organizaciones sindicales del sector minero afines a Ultraminercol también tienen un espacio en FETRAPEM, la Federación de Organizaciones Sindicales del Sector Petrolero, Petroquímico, Energético y Minero, desde donde estamos promoviendo este espíritu del nuevo sindicalismo, porque no somos enemigos de los empleadores, somos cooperantes, somos interdependientes. Sin empresa no hay empleo decente. Por supuesto, sin trabajadores tampoco hay proyectos empresariales que sean viables. Es por eso que tenemos que sentarnos del mismo lado de la mesa y procurar entonces el bienestar máximo de esa relación para generar más valor para la sociedad, para tener más valor que compartir. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Alejandro, esperando que este mensaje que estamos llevando esta tarde llegue a toda la comunidad minera. Los esperamos en la Unión de Trabajadores Mineros de Colombia, Ultraminercol. Este es el espacio donde ustedes pueden llegar, plantear sus inquietudes, afiliarse y poder llevar la voz, ahí sí, de los que no tienen voz, a todos los espacios de gobierno, a todos los espacios de empresas y podamos sacar esta industria adelante y este país adelante. Gracias, Alejandro, por el espacio. Diego, gracias. Y gracias a todos ustedes que nos siguen, que nos siguen multiplicando esto con sus vecinos, sus amigos, sus familiares. Todo Colombia tiene que saber de la importancia del sector de los hidrocarburos, del sector minero, porque es la economía del país, el sector productivo, el que sostiene al país. Si el sector productivo desaparece, no habrá luego ni siquiera dinero para pagarle a los empleados públicos, ni para pagar los subsidios y definitivamente el país cae en miseria. Ya lo hemos visto en países vecinos, por eso no podemos repetir la historia. Nuestro sector productivo hay que rescatarlo, reactivarlo de manera oportuna y efectiva. Aquí estaremos de nuevo en el podcast UTIPEC. Veámonos pronto. UTIPEC,